Hola, bienvenidos a Matrimonio Real, un espacio donde hablamos sin filtro sobre los desafíos del matrimonio, pero siempre con esperanza. Yo soy Alejandro Sosa y me alegra muchísimo de que estés conectado con nosotros hoy. Vamos a tocar un tema que todos en algún momento enfrentamos, las primeras crisis en el matrimonio. A veces pensamos que amar es fácil, pero la verdad es que no siempre lo es. ¿Qué pasa cuando llegan los conflictos? Cuando no nos entendemos o cuando el amor se pone a prueba. Hoy queremos ayudarte a mirar esas situaciones desde otra perspectiva y lo más importante, ver qué pasa cuando ponemos a Dios en el centro. Para eso me acompaña una invitada muy especial, la dietista nutricionista Graylin Johnson. Ella ha trabajado durante años con familias en el área de la alimentación, especialmente con niños, y ha podido ver de cerca cómo la crisis en el matrimonio no solo afectan a la pareja, sino también a los más pequeños desde muy temprana edad. Así que quédate con nosotros porque esto no es solo teoría, aquí hablamos claro, con el corazón y con la palabra de Dios como guía. Prepárate que esto apenas comienza y créeme, con Dios en el centro, todo cambia. Hoy quiero invitarte a que abramos la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 2, que nos dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este versículo, aunque suena simple, está lleno de profundidad. Pablo está llamando a una actitud que no es natural para nosotros, y cuando uno lo mira en el contexto del matrimonio, se vuelve aún más claro. Si no hay humildad, mansedumbre, paciencia y amor, entonces no hay unidad. Me gusta como lo dice la carta de Colosenses. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Interesante lo que dice el verso 13 también. Y Pablo dice: vestíos de entrañable misericordia. ¿Te das cuenta? Aquí no se está hablando solo de emociones, se está hablando de decisiones, de carácter, de actitudes que se deben cultivar si queremos que nuestras relaciones sean firmes y sanas. En el comentario bíblico se explica que la palabra humildad en el griego no era algo bien visto en el mundo pagano. Se asociaba con debilidad, con humillación, pero Jesús cambió ese concepto y mostró que la humildad es una virtud poderosa. Él mismo dijo: soy manso y humilde de corazón. La humildad verdadera, dice el comentario, no es natural en el ser humano. Va contra el ego, contra ese impulso de que queremos tener siempre la razón, de sobresalir, de ganar. Pero el que tiene a Cristo en el centro aprende a ceder, a escuchar, a dar un paso atrás si es necesario. También se explica que la palabra mansedumbre, praotes, es la negación de la agresividad, aun cuando uno tiene motivos para reaccionar. Es el fruto de un corazón que se ha rendido a Dios. Y cuando esa humildad y esa mansedumbre se combinan con paciencia, entonces podemos empezar a soportarnos, a tolerarnos en amor, como dice Pablo. Y eso no significa aguantar en silencio y por dentro estar hirviendo. Es claro, el soportar que menciona Pablo es con amor, con esa disposición interna de querer el bien del otro, aunque a veces duela. Por eso, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, allí se añade algo muy interesante. Dice que esta unidad de la que habla Pablo no es una unidad impuesta desde afuera, no es mecánica, es orgánica. Nace del poder de Cristo actuando dentro de nosotros. No se trata de borrar las diferencias para crear una mega iglesia sin identidad, ni de dividirnos por todo. Se trata de ser diferentes, pero en Cristo. Trabajar como uno solo, y eso se refleja en el matrimonio también, porque en el matrimonio no somos iguales, pero sí estamos llamados a estar unidos.
Como dice también en el comentario Beacon, Pablo no está dando una sugerencia, está rogando como prisionero del Señor que vivamos de acuerdo con el llamado que recibimos. Y ese llamado es alto, es un llamado a perdonar, a comprender, a crecer en amor. Estudiando la carta de Efesios, ¿sabes lo que me hizo pensar mucho? Lo que comenta Hendrickson. Él dice que cuando Pablo habla de soportarse, no está hablando de aguantarse por obligación, sino de mantenerse firme, de no dejarse sacudir por las fallas del otro, y eso con amor, no con resignación amarga, sino con verdadero cariño y deseo de edificar. Es decir, uno puede tener motivos válidos para molestarse, pero decide no reaccionar con orgullo, sino con compasión, porque reconoce que así como Dios ha tenido paciencia conmigo, yo debo tenerla con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano de iglesia. Allí también se marca que esta clase de unidad no viene sola, hay que orar por ella, hay que trabajar por ella. Dice que es fruto del Espíritu y que se mantiene con el vínculo de la paz. ¿Y qué es ese vínculo? El amor. Por eso, si hoy estás en una etapa difícil en tu matrimonio o en tu iglesia, no pienses que eso es raro, es parte del proceso, pero lo importante es qué haces con eso. Pablo no dice, fíjense si están bien y si no, déjenlo. No, él dice, esfuércense por preservar la unidad. Y ese esfuerzo empieza en el corazón, con humildad, con paciencia, con amor. Si Cristo está en el centro, la unidad es posible. Si su espíritu guía, la mansedumbre y la paciencia comienzan a aparecer. Y si el amor reina, la unidad se mantiene. Así que yo te invito hoy a que lo apliques en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu relación. No esperes que el otro cambie, comienza tú. Recuerda esto, del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y verás que con Dios en el centro, todo cambia. Gracias por seguir conectados. Hemos hablado de lo que dice la Biblia sobre la unidad, la humildad y la paciencia en el matrimonio. Pero ahora vamos a mirar algo más profundo. ¿Qué pasa con los hijos cuando hay una crisis en el hogar? Para hablar de este tema, me acompaña Graylin Johnson, dietista nutricionista, que ha trabajado de cerca con familias y niños. Graylin, bienvenida a tu programa. Así que cuéntanos, desde tu experiencia, ¿cómo afecta una crisis matrimonial a los hijos? Muchas gracias, Alejandro. Para mí es un gusto estar aquí. Lo primero que quiero deciros es que los niños no solo sienten lo que pasa en el hogar, también lo cargan en su cuerpo. En hogares donde, por ejemplo, hay tensión, hay gritos o simplemente frialdad entre los padres, los niños empiezan a mostrar síntomas físicos. Expresan, por ejemplo, dolores estomacales sin causa médica. En hogares donde hay tensión o gritos o simplemente frialdad entre los padres, los niños empiezan a mostrar diferentes tipos de síntomas. Por ejemplo, pierden el apetito o también pueden comer en exceso. Presentan problemas estomacales sin causa médica, bajan o suben de peso de forma descontrolada y también tienen insomnio o duermen de más. Sabes, muchas veces en mis consultas de dietética, el problema no está relacionado precisamente con el menú, más bien está relacionado con el ambiente que estos niños presentan en el hogar. El cuerpo de un niño refleja la carga emocional de la familia. La ansiedad, por ejemplo, la tristeza y la confusión terminan enfermando el sistema digestivo, también el sistema hormonal y el rendimiento escolar. Interesante, tremendo. Es decir, que la crisis no solamente afecta las emociones, sino que se manifiesta de una manera como enfermedad. Así Interesante. es. Exactamente, Alejandro. El cuerpo habla de diferentes tipos de manera. Y si los padres no reaccionan a tiempo, esos síntomas se vuelven muy crónicos. Se normaliza también el estrés, se pierde hábitos saludables y se crea, lamentablemente, un círculo vicioso. Por eso siempre digo que cuidar el matrimonio también es cuidar la salud de nuestros hijos. ¿Y cómo pueden los padres saber si están reaccionando bien o mal ante la crisis? Bueno, las familias reaccionan de diferentes
maneras, así como las familias son diferentes, pues también reaccionan de manera distinta. Algunas con madurez y otras con evasión. También las reacciones sanas incluyen primero reconocer que hay una crisis en la familia. Primero hablar sin culparse y sobre todo buscar apoyo. Otras más destructivas pueden ser culparse mutuamente, ignorar el problema y usar el trabajo o las redes como escape, como pasa muchísimas veces. Y lo peor de todo, meter o introducir a los niños en el medio del conflicto. Todo eso daña a los niños más de lo que los padres pueden imaginar. Porque en vez de encontrar una seguridad en casa, en el hogar, se vuelve un campo de tensión y para ellos es muy agresivo y muy mal. Qué importante, y muchos padres no se dan cuenta de esto. Ahora, ¿cómo esta crisis en la familia afecta la alimentación? ¿La crisis puede afectar la alimentación? Más de lo que te imaginas. Mira, algo muy concreto, cuando en la casa, por ejemplo, hay gritos, hay frialdad, las comidas se vuelven un momento muy, muy incómodo. Y el niño asocia el comer con la tensión. Y se puede ver que el niño pierde el hambre en la comida o usa la comida como refugio. He visto a niños de 6 años con problemas de peso por ansiedad familiar. Por eso lo ideal es tener una comida diaria en la familia, en la que sea una comida con calma, sin pantallas ni discusiones. Ese solo hábito ya puede sanar muchísimo a nuestros niños, porque el niño siente conexión, seguridad y sobre todo afecto. Qué importante lo que dices acerca de los momentos incómodos en la familia, especialmente cuando estamos disfrutando de los alimentos. Y a veces creemos que los niños no se dan cuenta de los problemas, las crisis que está enfrentando la pareja. Y lo que hay que tener en cuenta en este momento es que los niños son inteligentes y sí se dan cuenta de la crisis, incluso los más pequeñitos. Ahora bien, ¿qué consejos prácticos le darías a aquella persona que nos está escuchando ahora mismo a través de una pantalla, aquella pareja que está atravesando una crisis, pero que quiere proteger a sus hijos emocionalmente? Como decías, claro que los niños se dan cuenta de todo lo que pasa en casa, de todo lo que pasa con papá y con mamá, y muchas veces se sienten responsables de la situación. Por eso quiero daros algunos consejos muy sencillos y claves para que podáis implementarlos en vuestra casa. Primero, hay que mantener rutinas estables con ellos. Por ejemplo, que el niño sepa que puede contar con horarios como comidas juntos, momentos seguros, evitar hablar del otro delante del hijo. Eso es sumamente importante. Esto parece obvio, pero en momentos de tensión es fácil caer en comentarios que dañan a la familia. Decirle, por ejemplo, al niño que él no tiene la culpa parece pequeño, pero puede marcar una diferencia enorme. Buscar ayuda a tiempo, no esperar que la situación explote. A veces en una sola conversación con un consejo puede abrir el camino a lo que es la sanidad. Volver, lo más importante diría yo, volver a poner a Dios en el centro del hogar. No como una frase bonita, sino como una práctica diaria. Orar juntos, leer la Biblia, buscar sobre todo la dirección espiritual en las familias. Una vez leí una frase de un autor llamado Joseph Araguaz que me gustó muchísimo y quiero compartirla también con vosotros. Él dice que la familia es como un sistema eléctrico. Cuando hay una sobrecarga en una parte, todo el sistema también está afectado. ¿Qué él quiere decir eso? Que si el matrimonio está en una crisis, toda la casa también lo siente. Muy interesante y muy profundo este pensamiento de Joseph Araguaz. Y desde la fe, ¿qué nos ayuda a atravesar esta crisis? Si estamos en una crisis, ¿cómo la fe puede ser un motor, puede ser la clave, puede ser la llave para salir de esta crisis? Mira, la crisis no siempre se pueden evitar. Lo que sí se puede es vivir con fe y esperanza. Como dice el autor, Joseph Araguaz, la familia es como una red eléctrica. Si el matrimonio está en tensión, toda la familia también lo nota. Pero con Dios en el centro de nuestros hogares hay un equilibrio y Dios siempre va a hacer también la diferencia. Jesús dijo, me gusta mucho un texto que está en Juan 10:14, yo soy el buen pastor.
En medio de las tormentas que nuestras familias pueden afrontar, en medio de la tormenta, Él sigue en la barca. Aunque parezca muchas veces que está dormido, Jesús sigue ahí. Y también un texto de Mateo 17:15 que dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Ese padre entendió que no podía resolver la situación solo y fue a Jesús. Lo mismo tenemos que hacer como padres hoy. Ir a Jesús. En vez de pelear entre nosotros, debemos unirnos juntos y clamar a Dios. Y buscar ayuda sin miedo. Porque lo peor no es la crisis. Lo peor es quedarnos sin hacer nada. Muchas gracias. De verdad que estos consejos han caído como anillo al dedo, como dicen por ahí. Nos dejas un mensaje claro para todos nosotros, empezando por mí y también creo que para los que nos están escuchando en este momento. La crisis afecta más de lo que imaginamos. Yo espero que esto que hemos comentado, si estás en una crisis, esa crisis se refleja también en tu cuerpo, en tu familia, especialmente en tus hijos, pero también es cierto que con humildad, fe y acción se puede sanar. Amén. Querido amigo, no ignores lo que está pasando en tu hogar y si ya lo viste, no lo enfrentes solo. Con Dios en el centro, todo cambia. Amén. Sabemos que muchas familias hoy están luchando en silencio. Por fuera puede verse todo bien, pero solo Dios y los que están adentro conocen el verdadero nivel del desgaste, del dolor y de la crisis. Por eso queremos ofrecerte un regalo muy especial, el libro Esperanza para la Familia, de Willy y Ellen Olivet. Este recurso gratuito ha ayudado a miles de parejas y familias en todo el mundo a reencontrarse con el propósito de Dios para su hogar. Es un material sencillo, práctico, lleno de consejos y esperanza, basados en principios bíblicos. Si tú estás interesado, si tú estás pasando por una crisis o simplemente quieres fortalecer tu hogar, este libro puede ser una luz en tu camino. Aquí te muestro la portada. Y si estás interesado en recibir el PDF totalmente gratis, escríbeme en los comentarios o mándame un mensaje en privado y con gusto te lo comparto. Porque en Dios hay esperanza para todas las familias y sí, también para la tuya. No te vayas, en breve continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Ha sido una conversación profunda, práctica y esperanzadora, pero ahora queremos darle la voz a ustedes que nos están viendo. Y para eso hemos recogido algunas preguntas del público y las vamos a leer ahora. Así que, Graylin, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir con nosotros. Gracias. Y espero que estés lista para responder estas preguntas. Por supuesto que sí. Bueno, la primera pregunta nos dice: ¿cómo puedo perdonar a mi pareja si todavía me siento dolido por lo que hizo? Bueno, esta pregunta es muy valiente y muy común. El perdón no siempre comienza con una emoción. Muchas veces comienza con una decisión. Cuando uno está herido, lo último que quiere hacer es acercarse a la otra persona. Pero cuando decides perdonar, no es porque la otra persona se lo merece, sino porque te lo mereces tú. Mereces también sanidad. Yo siempre animo a las personas a comenzar orando diciendo: Señor, ayúdame a perdonar, porque con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. A veces el dolor no desaparecerá enseguida, pero el acto de perdonar abre una puerta para que Dios empiece a sanarnos por dentro. Y si es necesario, busquemos acompañamiento, ya que el perdón es un proceso, no un evento. Interesante, gracias por responder esta pregunta. Tenemos la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Mi hijo ha empezado a comer menos y dice que tiene dolor de estómago todo el tiempo. En casa hemos tenido discusiones últimamente. ¿Puede ser por esto? Absolutamente sí. Explico, mira, el sistema digestivo de los niños es muy sensible al estrés emocional, a lo que viven en casa. Cuando hay tensión en el hogar,
Aunque no se hable directamente con ellos, el cuerpo de los niños lo siente. Y una de las formas de sentirlo es el dolor de estómago. La pérdida del apetito o incluso náuseas también pueden ser señales de que el niño tiene ansiedad y estrés. Y eso es algo que he visto muchas veces en mis consultas. El cuerpo del niño puede expresar lo que no sabe como el decirlo con palabras. Es muy importante observar estos cambios no solo como algo médico, sino como un reflejo del entorno emocional en que el niño está. Es interesante. Espero que le haya sido de ayuda la respuesta. La siguiente pregunta nos dice: mi hija adolescente ha empezado a comer por ansiedad. Siempre busca dulces o comida chatarra. ¿Tiene que ver con la situación en casa? Sí, Alejandro, lamentablemente es una señal muy clara de que las cosas no están marchando bien en casa. En etapas como por ejemplo la adolescencia, cuando hay una crisis en las familias, algunos jóvenes usan la comida como una forma de escape o un consuelo para emocionalmente sentirse bien. Lo que deberíamos mirar no es solo lo que la adolescente come, sino cómo se está sintiendo. Muchas veces cuando se sienten solos o solas, incomprendidos o atrapados en un medio del conflicto entre papá y mamá en casa, recurren a la comida como refugio. En estos casos es clave crear un espacio seguro donde él o ella pueda hablar, también puede expresarse y sentir que no lleva la carga ella sola o él solo. Interesante, interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para que la hora de comer no se vuelva un momento tenso? Qué buena pregunta. Porque muchas veces las crisis de los hogares se reflejan en la mesa a la hora de comer. Uno de los peores errores que pueden cometer los padres es discutir o corregir bruscamente al niño o a los hijos mientras está comiendo. El cuerpo automáticamente se pone en un estado de alerta, se bloquea el apetito y también se puede crear un rechazo contra los alimentos. Mi consejo como nutricionista es que se mantenga al menos una comida al día libre de tensiones. También sin celulares, sin televisión, sin gritos, solo estar presentes. Que coman con calma, que hablen de algo positivo y sobre todo agradezcan que están comiendo juntos. Eso fortalece, esa forma de comer así en casa, fortalece el vínculo emocional y también mejora la salud digestiva. Muy buen consejo. Creo que esta es la última pregunta del listado de preguntas que tenemos y la pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional en temas de salud familiar? Mira, con respecto al área de nutrición y dietética, cuando en nuestras familias vemos cambios repetitivos, como por ejemplo la pérdida de peso o también el aumento de peso, que no podemos dormir bien, es decir, alteraciones del sueño, ansiedad o desórdenes alimenticios, es el momento justo para buscar ayuda. Si también vemos que el niño se aísla o deja de interesarse por las cosas que antes hacía o presenta síntomas físicos sin explicación médica, es el momento también justo para buscar ayuda. Muchas veces el pediatra puede descartar causas físicas, pero si todo parece estar bien y los síntomas siguen, es una señal clarísima de que hay un origen emocional. Ahí es que como padres tenemos que pensar en una intervención a tiempo para marcar una diferencia en la salud de nuestros hijos y también ayuda a los padres a saber cómo actuar sin sentirse culpables o perdidos. Muchas gracias por todas las respuestas, por la gran información que nos has brindado en esta tarde y pudiera hacer un resumen de todo lo que se ha dicho en este programa y me quedaría con esto: la crisis se refleja en la salud, pero también la restauración se nota en el cuerpo. Así que amigo y amiga, si notas que tus hijos no comen igual, que están más tensos o apagados, no lo tomes a la ligera. A veces no es el alimento lo que falta, sino la paz en el ambiente. Dios puede restaurar esa paz. Amén. Si le abrimos el corazón. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y quiero deciros también, como dice tercera de Juan 2, el Señor desea que tengamos salud, tanto física
como emocional, así como nuestras almas son prosperadas. Muchas gracias por la invitación una vez más. Amén. Muchas gracias a ti por estar siempre disponible. Así que quédate con nosotros, que ya viene el cierre final del programa. Hemos llegado al final de este programa. Recuerda que con Dios en el centro, todo cambia. Hoy hablamos de algo que todos vivimos en algún momento: la crisis en el matrimonio y en la familia. Aprendimos que las crisis no son señales de derrota, sino oportunidades para crecer, sanar y volver a empezar. Escuchamos consejos valiosos, vimos cómo los hijos se ven afectados y también cómo podemos cuidarlos mejor, empezando por cuidar nuestra relación con Dios y entre nosotros. Quiero dar las gracias de todo corazón a nuestra invitada Graylin Johnson por sus aportes tan claros, profesionales y llenos de sensibilidad. Y gracias a ti que te conectaste, que escribiste tus preguntas y te quedaste hasta el final. Antes de despedirnos, te invito a que sigas nuestra página, actives las notificaciones, la campanita y compartas este contenido con alguien que lo necesita. Porque cuando una familia sana, muchas otras pueden ser bendecidas. Recuerda esto: lo real no se trata de parecer, sino de permanecer. Y con Dios en el centro, todo cambia. Allí donde estás, te invito a orar. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, gracias por este espacio. Gracias porque aún en medio de la tormenta, tú estás con nosotros. Te pedimos por cada hogar que hoy atraviesa una crisis. Restaura lo que se ha roto, sana los corazones heridos y trae paz donde hay tensión. Enséñanos a perdonar, a escuchar, a amar como tú amas, y que en cada familia tú seas el centro, hoy, mañana y siempre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. En este día, oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Oh, cuántas faltas hoy he cometido, perdóname, Señor, por tu Hijo amado. Con el prójimo y conmigo, que antes de dormir me haya reconciliado. Enséñame a dormir, que no me espante la tumba más el lecho de reposo. Enséñame a dormir para postrero despertar glorioso. Enséñame a dormir para que pueda el día postrero despertar glorioso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.